digno de alabar. Cristo, nombre sin igual, eres digno de alabar, digno de alabar. Cristo, nombre sin igual, eres digno
deja que Dios obre en lo imposible. Todos tenemos limitaciones, todos tenemos un lugar o una situación, una meta que tal vez es nuestro imposible. Pero hemos estado aprendiendo de que la prioridad de Dios es restaurar vidas, sanar corazones, reconstruir la relación entre Él y los hombres. Y este es llamado en la Biblia el ministerio de la reconciliación, que es reconectar a todos aquellos que se encuentran distantes y activarlos de nuevo por el poder de su Espíritu y por el favor de su gracia. Lo único que realmente puede oponerse a este proyecto, a esta obra de Dios, somos nosotros mismos, los hombres, los seres humanos, porque siempre tenemos nuestras propias razones, nuestras propias excusas, nuestros propios prejuicios, nuestros propios pensamientos. En ocasiones hemos sido quebrantados de muchas maneras a lo largo de nuestra vida, pero también abrazamos nuestro dolor o nuestro temor, nos dejamos vencer del miedo, nos dejamos silenciar por él. En otras palabras, vivimos la vida en nuestros propios términos y no en los términos de Dios. Pero el Señor habla al profeta Isaías en el capítulo 29, verso 16, y dice: ¿acaso el alfarero es igual al barro? ¿Puede un objeto decir del que lo modeló, él no me hizo? ¿O puede una vasija decir a su alfarero, él no entiende de nada? Hace unos días hablábamos de que el Señor comparó a su pueblo con la vasija que se rompió en casa del alfarero mientras le daba forma. Así que el Señor lleva al profeta Jeremías y le dice: te voy a hablar, pero ve a casa del alfarero. Y él miraba al alfarero trabajar. Y ahora en el libro del profeta Isaías también aparece esta mención donde el Señor dice: yo soy el alfarero, pero ¿acaso puede el barro decirle al que lo modeló que no sabe nada, que no sabe cómo hacer las cosas? Pues es lo que sucede entre la relación de Dios y el hombre, y ha sucedido durante las diferentes épocas, en los diferentes momentos de la historia. No somos perfectos, los seres humanos definitivamente no somos perfectos, pero dice la palabra del Señor que somos perfeccionables. O sea, si dejamos a Dios trabajar y darnos la forma, podemos llegar a ser esas vasijas que el alfarero nuevamente hizo hasta que le pareció que quedó mejor. Salmo 101, verso 6 dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo, para que se conecten conmigo. Ahora bien, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Dice, no el que sea perfecto, porque es un hecho, no somos perfectos. Pero dice el Señor, el que ande por este camino de la perfección, este me servirá. Así que esta mañana tenemos esperanza, siempre y cuando nuestra esperanza se fundamente en aquel que nos formó, quien es el único que nos puede dar ese propósito claro, dar la forma a nuestra vida conforme Dios quiere hacerlo. En el capítulo 32, Dios declara: yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. Y ahora le pregunta: ¿hay algo imposible para mí? Jeremías vivió en una época trágica para el pueblo de Israel, así como en la época en la cual vivimos hoy, llena de contrariedades, llena de maldad, el hombre tratando de hacer las cosas a su manera. Y Dios ya le había mostrado que la nación de Israel estaba rota como una vasija que se rompe, y que solo alguien como Dios,
con ese amor y esa dedicación de alfarero podía edificarles y restaurarles y hacerles de nuevo. Pero cuando Jeremías dio la palabra que Dios le había anunciado, sufrió amenazas, persecución. Nadie comprendió ni querían prestar oídos a la palabra de advertencia que Jeremías estaba dando. Ya nadie, ni los líderes, ni el rey, ni la gente importante quería prestar atención a la palabra de Dios. De hecho, a Jeremías lo ponen en una cárcel donde se burlaban de él todos los días. Pero estando allí en esa tristeza y abandonado por las personas, él ora a Dios y hace una oración muy hermosa, que es también una confesión de lamento por lo que la nación estaba pasando. Y en ese momento Dios trata con él y le da esperanza. Dios siempre tiene un plan. A Dios no lo toman por sorpresa las situaciones en nuestra vida. Y Dios le da la parábola del terreno. Y es que alguien en el verso 8 dice: en efecto, conforme a la palabra del Señor, mi primo Hananel vino a verme en el patio de la guardia, en la cárcel donde él estaba, y le dice: compra ahora mi campo que está en Anatot, en el territorio de Benjamín, ya que tú tienes el derecho y la responsabilidad de rescatarlo por ser pariente cercano. Entonces comprendí que esto era palabra del Señor y compré a mi primo Hanamel el campo de Anatot y pesé y pagué 17 ciclos de plata. Verso 13 dice: con ellos como testigos ordené a Baruch. Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: toma la copia sellada y la copia abierta de las Escrituras y guárdalas en una vasija de barro para que se conserve por mucho tiempo, porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: de nuevo volverán a comprarse casas y campos y viñedos en esta tierra. Y lo que sucedía es que la nación se había alejado de Dios y ahora muchas tribulaciones venían. Era un tiempo difícil, era un tiempo donde no estaba claro el futuro. Y cuando estos tiempos llegan, también la economía y todas las cosas se afectan. Y no era tiempo de estar comprando ni haciendo planes, porque parece que no había futuro para Israel. Pero en ese tiempo el Señor viene a Jeremías y le dice: compra un terreno, guarda las Escrituras, ponlas dentro de una vasija para que se conserven, porque aunque pase mucho tiempo, aunque pasen muchas dificultades, aunque todas las cosas cambien alrededor, yo te daré esperanza de que algún día volverán a esta tierra y algún día serán como al principio. Y en el verso 17 viene la oración que hace Jeremías, y es una oración de todo corazón, es una confesión delante de Dios. Él dice en el verso 17 del capítulo 32: ah, mi Señor y Dios, con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. Muestras tu gran amor a multitud de generaciones, pero también castigas la maldad de los padres en sus descendientes. Oh Dios grande y fuerte, tu nombre es el Señor de los ejércitos. Tus proyectos son grandiosos y magnificas tu obra. Tus ojos observan todo lo que hace la humanidad para dar a cada uno lo que merece según su conducta y los frutos de sus acciones. Tú hiciste señales, milagros y prodigios en la tierra de Egipto, y hasta el día de hoy lo sigues haciendo, tanto en Israel como en todo el mundo. Así que te has conquistado la fama que hoy tienes.
Tú sacaste de Egipto a tu pueblo y con gran despliegue de poder, señales, milagros, prodigios y gran terror diste a Israel esta tierra, que abunda en la leche y la miel, tal como se lo habías jurado a sus antepasados. Pero cuando entraron y tomaron posesión de ella, no te obedecieron ni acataron tu ley, tampoco hicieron lo que habías ordenado. Por eso les enviaste toda esta desgracia. Ahora las rampas de ataque han llegado hasta la ciudad para conquistarla, a causa de la espada, del hambre, de la pestilencia. La ciudad caerá a manos de los babilonios y todo lo que habías anunciado se está cumpliendo. Tú mismo lo estás viendo, mi Señor y Dios, a pesar de que en la ciudad caerá en manos de los babilonios. Tú me has dicho, cómprate el campo al contado en presencia de testigos. Entonces vino la palabra del Señor a Jeremías. Yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. Y le pregunta, ¿hay algo imposible para mí? Jeremías tenía la respuesta. No era la primera vez que el pueblo iba pasando por un desierto. No era la primera vez que el pueblo estaba sin esperanza. No era la primera vez que el pueblo estaba en tristeza y rodeado de enemigos. Pero aunque el pueblo no había sido fiel, Dios había permanecido fiel y Dios estaba manifestándole a Jeremías que había esperanza. Aunque todo estaba alrededor dañado, aunque el enemigo estaba a las puertas y tenían rodeada la ciudad y Jeremías estaba en una cárcel. Y me llama la atención que así como a Jeremías trataron de silenciarlo de muchas maneras y luego de ignorarlo, así también ocurrió con los primeros apóstoles y predicadores que alzaron su voz en diferentes generaciones hasta llegar a nuestros días. El apóstol Pablo, por ejemplo, desde distintas prisiones, escribió todas esas cartas hermosas de edificación para la iglesia que hasta el día de hoy hacen parte de nuestra Biblia, de nuestro Nuevo Testamento. Parece que la historia se repite. Quien declara la verdad de Dios, el mensaje genuino del Evangelio, toma el camino difícil. Quien desea seguir a Dios en medio de una generación llena de corrupción y pecado, toma la senda estrecha, la senda complicada. Pero aquel que quiere vivir en la manera que tiene en su mente, entonces sigue simplemente sin escuchar el consejo. Pablo, antes de morir, le escribe a la nueva generación de creyentes representados en Timoteo. Nos está escribiendo a nosotros con la esperanza de que escojamos el camino correcto. Al final del día, esta carta no era para Timoteo simplemente, era también para todos los que estamos aquí escuchando esta palabra. Segunda Timoteo 2, el verso 6, dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, pues también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Ahora, si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles,
Él permanece fiel, porque a diferencia de nosotros, el Señor no puede negarse a sí mismo. Nosotros tal vez nos proponemos cosas, hacemos promesas o planes, proyectos y no los podemos cumplir. Y ahí está reflejada la imperfección del ser humano. Pero la Biblia dice que aun si nosotros somos infieles, el Señor permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Él permanece. Y su palabra no está en prisiones, su palabra no puede ser silenciada. Tal vez el ser humano puede menguar, nosotros aún nuestra fe se puede debilitar en algún momento, pero el Señor permanece, la palabra de Él no está presa, la palabra de Él permanece. En este día, hermanos, Dios quiere que hagamos nuestra parte, que hagamos nuestro trabajo, que continuemos adelante siendo fieles al Señor, al plan que Él tiene con nosotros. Que hagamos la parte que nos corresponde, aunque parezca que a nuestro alrededor no hay esperanza. Como en tiempos de Jeremías, la ciudad estaba rodeada a punto de caer, pero Dios le dice: cómprate un terreno y guarda la escritura, porque aunque todo caiga y se destruya, aquí volveremos y edificaremos. Aunque muchos alrededor ya no estén o no confíen o no crean, el Señor nos manda a nosotros a creer y a edificar pensando en las promesas de Dios. Así como Pablo, que muchas veces escribe prisionero, preso, limitado en otras palabras, físicamente, pero dice: la palabra de Dios no está limitada. Nos ponen como seres humanos tal vez barreras y limitaciones, pero la palabra de Dios no puede ser limitada. La palabra de Dios es viva, es eficaz y permanece. Pero nosotros tenemos que mantenernos haciendo nuestra parte, confiando que Él es el Dios de lo imposible. Y el Dios de lo imposible obra más allá de donde nosotros podemos imaginarnos, más allá de lo que nosotros podemos creer o ver con nuestros ojos humanos o físicos. Y Pablo le decía a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, acuérdate de cómo Él vivió y de lo que nos enseñó. En Mateo capítulo 26, verso 41, el Señor le dice a sus discípulos, y fue una de las últimas enseñanzas que les dio antes de ser sacrificado. Verso 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero nosotros, la carne, nuestra alma, este ser interno, es débil. Y esta palabra la dijo Jesús la noche en que venían a arrestarlo. Y lo iban a poner en una prisión. Y Judas ya había ofrecido venderlo. Y a Pedro le acababa de declarar también que lo iba a negar 3 veces. Y todos los demás que estaban allí lo iban a dejar solo. Pero Jesús no estaba molesto. Jesús no fue cruel con ellos ni les habló mal. Les habló con amor y los invitó a una cena. La última cena que iban a tener. Y partió el pan y tomó el vino como símbolo del sacrificio que Él iba a hacer, aunque ellos no estaban dispuestos ni a sacrificar 1 hora de oración. Les dijo: no habéis podido velar conmigo ni siquiera 1 hora, pero está bien. Tuvo una cena con ellos y simbólicamente se entregó a ellos, aun cuando sabía que ellos le iban a dejar solo y otro le iba a vender y otro le iba a negar. Pero es así como el Señor nos da esperanza cuando estamos tan rodeados de maldad, cuando estamos tan permeados por todas las circunstancias que hay alrededor de nuestro mundo. Hay esperanza y el Señor nos dice: esperen, hagan su parte, déjenme a mí obrar en lo que es imposible,
en esa parte donde ustedes no pueden llegar. En Mateo capítulo 16, verso 24, Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, entonces niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Es el mismo camino que el Señor tomó, de caminar hacia lo imposible, de caminar hacia lo que era imposible para el hombre. Tuvo Dios que hacerlo por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por último quiero leer Santiago capítulo 1, verso 23 al 24. Dice: el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo. Después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Tenemos con nosotros la palabra profética más segura. Para eso está la iglesia, para anunciar lo que está sucediendo, para anunciar lo que va a suceder, para recordarle al mundo lo que ha sucedido, pero también no para enjuiciar ni para señalar, sino para dar esperanza. En el libro de Apocalipsis dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y nosotros somos esas iglesias. La iglesia, somos parte de esa conexión de Dios para reconciliar consigo mismo al mundo. La iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. Por donde vamos, donde nos movemos, allí está ese mensaje. Ahí está el Señor reconciliando al mundo consigo. Hagamos nuestra parte, dejemos a Dios obrar en lo imposible. Hagamos y seamos la iglesia cada día, llevando el mensaje de esperanza, de salvación, pero también declarando y hablando las verdades del Señor, porque queda poco tiempo. Los tiempos se están acortando y es el tiempo de que la iglesia manifieste el poder de Dios. Es el tiempo de que la iglesia declare la palabra de Dios para esta generación. Es el tiempo de que dejemos a un lado el temor, dejemos a un lado tal vez lo que nos detiene para avanzar, y no solo seamos aquellos que escuchan la palabra, sino también aquellos que la ponen por obra, porque el tiempo se ha acortado. Y cuántas personas el día de hoy están sin rumbo, sin esperanza, y no habrá un cambio en estas personas hasta que no haya un cambio en la iglesia, en los corazones, hasta que no haya una actitud de correr y conectar a las personas con Dios. Tal vez muchos están heridos, muchos están cargados, atribulados, o piensan que por situaciones que han sucedido en el pasado no tienen esperanza, pero Dios siempre nos da esperanza por medio de su palabra. Él nos dice el día de hoy que aunque alguien le haya sido infiel, Dios permanece fiel, que aunque alguien no se haya quedado en el camino y en el plan, Dios sigue en el plan, en el camino,
en el proyecto que Él desde el comienzo se propuso con nosotros.